Como en otros vídeos, hablaremos a lo largo de este documento en un lenguaje sencillo que nos permita entender y a la vez asimilar una ley de contenido universal, que es la ley de gravitación universal. Nosotros decimos aquí haciendo justicia a una ley universal porque hay una serie de conceptos previos que si no los tuviésemos tanto mejor. Por eso en las líneas que siguen vamos a intentar simplificar algunas de las cosas que sabemos y aclarar algunas de las que mal sabemos, porque algunas las sabemos mal. Miren, todo el mundo desde pequeño sabe que el cuerpo la Tierra atrae a los cuerpos. Todos desde pequeños sabemos del peso de los cuerpos. Y todos desde que empezamos nuestros estudios elementales nombramos a la ley de atracción entre cuerpos como ley de gravitación universal. Universal, ¿eh? Bien. Vamos a añadir, puntualizar, concretar algunos extremos. Primero, recuerden, ya hemos dicho que dentro de las fuerzas de acción y reacción, la atracción entre dos cuerpos era de ese tipo. Cuando un cuerpo atrae a otro, el otro atrae al uno. Son dos fuerzas iguales de sentidos contrarios aplicadas en cuerpos distintos y por eso no se anulan. A esta fuerza, desde pequeños, le llamamos peso de los cuerpos, peso del cuerpo. Es una fuerza aplicada en el cuerpo y ejercida por la Tierra. Ya hemos dicho en otro documento que a esta otra fuerza a la que ejerce el cuerpo sobre la Tierra debería de llamársele peso de la Tierra. Se sabe entonces que las dos fuerzas son iguales de sentidos contrarios, están aplicadas en cuerpos distintos. Y se sabe, porque la mayoría de las leyes que conocemos en la física tienen su origen en un hecho experimental, se sabe que las fuerzas son proporcionales a las masas, directamente proporcionales a las masas, son proporcionales a la distancia, inversamente proporcionales a la distancia. Y sabemos también que cuando tenemos una relación de proporcionalidad, como esta que acabamos de expresar verbalmente, esa relación de proporcionalidad tiene muy poca utilidad, porque nosotros siempre nos valemos de relaciones en las que existen dos miembros separados por una igualdad. Debemos de saber que la manera de transformar una proporción en una igualdad es introducir una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad hace cierta la igualdad desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista dimensional. Es importante que el alumno sepa que en este momento estamos hablando de una constante que hace cierta la igualdad desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista dimensional. Quiere decir que la constante que hemos introducido, que todo el mundo le llama G mayúscula, y que nosotros por eso le llamaremos G mayúscula, es un valor que tiene un número y unas dimensiones que permiten que esta expresión sea exactamente una igualdad. Naturalmente, este número ha sido necesario averiguarlo, pues poniendo una masa enfrente de otra, a una determinada distancia que se midió, y viendo cuál era el valor de la fuerza. Entonces, conociendo el valor de la fuerza, conociendo el valor de la masa 1, de la masa 2 y de la distancia, se pudo saber cuál era el valor numérico de la constante. Y se obtuvo este valor, 6,67 por 10 elevado a menos 11, newton metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado. Quiere decir que la ecuación la aplicaremos siempre midiendo las
masas en kilogramos y las fuerzas en newtons. Y hay que acordarse de que esa constante tiene unas dimensiones, porque es la única manera de que el primer miembro tenga unidades de fuerza, newtons, y el segundo miembro unidades de fuerza, newtons. Pueden ustedes hacer la prueba a colocar en lugar de G, newton metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado, y aquí kilogramo por kilogramo, se fijan, kilogramo cuadrado en el denominador, kilogramo cuadrado en el numerador, metro cuadrado, distancia al cuadrado, y entonces tiene newtons igual a newtons. Claro, si no, no sería cierto lo que estamos diciendo. Estamos afirmando también una cosa muy importante, y es que la masa, por el hecho de ser masa, por el hecho de estar constituido por materia, además de tener otra propiedad que ya conocíamos, y que luego diremos, además de tener otra propiedad, ostenta, ejerce, exhibe la propiedad de que atrae a cualquier otra masa colocado en sus alrededores. Dije en sus alrededores. Dije que depende del cuadrado de la distancia. O sea que la fuerza solo se hace cero si la distancia se hace infinita. Ley de gravitación universal. A todas las masas les afecta y a todo el universo. Alcanza a todo el espacio que rodea una masa. A todo, porque fíjense, la fuerza no se hace cero hasta que R vale al infinito. Bueno, decíamos que esa exhibición de que detecta, exhibe, se hace notar, ejerciendo una fuerza sobre las demás masas que se encuentran en su alrededor, le permite que la conozcamos en razón de esa atracción que ejerce sobre otras masas. Y digo que ya conocíamos que la materia era capaz de exhibir otra propiedad, porque recuerden que ya hemos dicho en otro momento que la materia se opone a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Y en aquel caso decíamos que a la materia le conocíamos en razón de esa propiedad, a la masa la conocíamos en razón de esa propiedad. Estamos entonces afirmando en este momento que la materia la podemos conocer por la propiedad que ya dijimos que exhibía, que era la de oponerse a cambiar su estado de reposo o de movimiento, y por eso decíamos o hablábamos de la masa inerte, y ahora estamos diciendo que la masa atrae a otra masa, la materia atrae a otra materia, en razón directa del tamaño que tiene y en razón inversa del cuadrado de la distancia, y que esto nos permite conocer a la cantidad de materia en función de esta otra propiedad. Por eso también podremos apellidar a la masa si es conocida mediante la exhibición de esta propiedad atractiva como masa gravitatoria. O sea que hasta ahora, de lo que hemos dicho acerca de la física, podemos afirmar dos cosas muy importantes: que a la materia se le puede medir en razón de la oposición que tiene a cambiar su estado de reposo o movimiento, y ahora estamos diciendo que se le puede medir en razón de la fuerza atractiva que ejerce sobre otros trozos de materia colocados en sus alrededores. Recuerden que hemos hablado de esta fuerza atractiva que era mutua y que le llamábamos peso de la Tierra o peso del cuerpo. Si nosotros enfrentamos un cuerpo frente a la Tierra, la ley de gravitación universal que hemos escrito antes, m por m' partido por r al cuadrado, podremos escribirlo de la manera en la que la tenemos aquí representada. Masa de la Tierra por masa del cuerpo partido por el cuadrado de la distancia que separa el cuerpo de la Tierra. Si nos imaginamos que las masas son puntuales, este dato que tenemos aquí será el radio de la Tierra. Y si suponemos que la Tierra es una esfera perfecta, sería el radio de la Tierra, supuesto que ese cuerpo fuese una esfera perfecta, que ya sabemos que no lo es. Bien, pues imaginemos que alrededor de la Tierra paseamos un conjunto de cuerpos.
de masa m1, de masa m2, de masa m3, y que calculamos la fuerza con que la Tierra atrae a cada uno de esos cuerpos. Bueno, pues lo escribiríamos así. M1 por la masa de la Tierra, multiplicado por G, partido por R al cuadrado. M2 por la constante G, por la masa de la Tierra, partido por R al cuadrado. M3 por la constante G, por la masa. Y si nos dijeran, oiga, calcule la fuerza atractiva para la masa M1, para la masa M2, para la masa M3, podríamos decir, hombre, no maree, mire, si me va a seguir poniendo ejemplos de ese calibre, mejor voy a hacer esta operación. Mejor voy a multiplicar el valor de la constante universal por la masa de la Tierra, lo divido por el cuadrado de la distancia, y ya lo tengo hecho y así no me está mareando usted, ¿vale? Bueno, pues si lo hacemos, si multiplicamos el valor de la constante G por la masa de la Tierra y lo dividimos por el radio de la Tierra, nos encontramos, oh sorpresa, que tiene dimensiones de aceleración. Tiene dimensiones de aceleración. Y hecha la operación, fíjense qué curioso, vale 9,8. Bueno, pues debemos de saber que ese número 9,8 que desde pequeños venimos utilizando para el valor de lo que hemos llamado desde siempre G pequeña, pues tiene su origen en lo que acabamos de decir, en un producto de la constante G por la masa de la Tierra partido por el cuadrado de la distancia. Bueno, detengámonos un momento. Reflexionemos. Hemos dicho ya muchas cosas que debemos de no arrepentirnos y no desdecirnos de ellas, ¿eh? Una, la ley es universal, afecta a toda la materia, es una manera de conocer a la materia. Nos permite, como luego veremos, cuantificar a la materia. Nos permite conocerla por su capacidad de atraer a otros cuerpos. Además de que sabemos que a la materia la podemos conocer por su capacidad de oponerse a cambiar su estado de reposo o de movimiento. La materia atrae a la otra materia hasta el infinito y más allá, decía el otro, hasta el infinito, porque la fuerza atractiva la exhibe en razón directa del producto de las masas y en la razón inversa del cuadrado de las distancias. No hay nada que esté en todo el universo, en todo, que no sea atraído por la Tierra. Poco o mucho, todo es función de la distancia a la que esté. En los alrededores de la Tierra, esa fuerza atractiva puede ser conocida de una manera muy fácil porque para los alrededores de la Tierra, suponiendo que la Tierra es una esfera perfecta, ese valor valdrá más o menos 9,8. Decimos más o menos porque, claro, la Tierra no es una esfera perfecta y por eso, en cada sitio de la Tierra, el valor de esa G pequeña, pues tendrá algunas centésimas más o algunas centésimas menos. O sea que le llamaremos 9,8 y algo. Y aunque digamos que es una constante, tenemos que saber que lo que más caracteriza a ese número es que porque estamos diciendo que en razón del radio de la Tierra varía, pues es una constante que se caracteriza porque su valor varía constantemente, no porque su valor es invariable, Pero bueno, a efectos prácticos del cálculo numérico en los problemas, podemos aproximadamente utilizar 9,8. Pero tenemos que saber que en cada sitio de la Tierra ese valor es distinto y que lo utilizamos para
calcular la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos en los alrededores de la Tierra, a sabiendas de que también podemos conocer la masa de los cuerpos en función de otra propiedad que era cómo se oponen a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Para conocer esa fuerza atractiva en los alrededores de la Tierra, a los físicos se les ocurrió utilizar un dispositivo como este. Recuerdan que las palancas de brazos iguales cumplen la condición de que la fuerza por la distancia es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, si los dos brazos son iguales, las fuerzas de aquí, siendo iguales, hacen que las masas sean iguales. Entonces, fíjense, comparamos las masas en los alrededores de la Tierra utilizando una palanca de primer género de brazos iguales. Lo que está en el platillo de la izquierda es sometido a la fuerza de atracción de la Tierra. Lo que está en el platillo de la derecha es sometido a la fuerza de la derecha. Si yo coloco aquí una masa, que llamo 1 kilogramo masa patrón, puedo comparar la fuerza con que la Tierra le atrae y decir que lo que he puesto aquí es el equivalente a 1 kilogramo masa patrón si la balanza permanece en equilibrio. Y esto funciona, haga yo esta operación en el polo, en el Ecuador, en el alto de una montaña o en la fosa de las Marianas. Hago esta operación y funciona esta comparación, esté donde esté, a la distancia que esté, habiendo un valor de G, el que sea, a una distancia del centro de la Tierra, la que sea. Es importante prestar atención al hecho de que en este dibujo, en donde participa una palanca de primer género de brazos iguales, la comparación que estamos haciendo es que la palanca está en equilibrio o el sistema está en equilibrio cuando la fuerza que se ejerce en el brazo izquierdo es igual a la fuerza que se ejerce en el brazo derecho. Estamos comparando fuerzas entre la fuerza ejercida sobre una masa patrón aquí colocada, porque reflexionen, antes habremos definido que el kilogramo masa patrón es la cantidad de materia correspondiente a 1 decímetro cúbico de agua destilada a 0 grados. Esa es la masa patrón. Bueno, pues ahora estamos diciendo, esa masa patrón es atraída por la Tierra con una fuerza. Y si la fuerza que se ejerce en este otro lado es igual a la anterior porque la balanza está en equilibrio, si las fuerzas son iguales, las masas son iguales. Es decir, que estamos haciendo una comparación indirecta de las masas porque estamos comparando las masas a partir de una comparación de fuerzas. Estamos hablando de la fuerza ejercida y la fuerza ejercida sobre cada uno de los brazos de la balanza. Entonces llegamos a la conclusión de que las masas son iguales porque las fuerzas son iguales. Y el funcionamiento de este dispositivo, que puede parecernos una tontería, puede parecernos una simpleza, es muy interesante porque el dispositivo, sencillo como es, porque ya ven que es una palanca de brazos iguales, me permite comparar las masas, voy a decir, en cualquier lugar. Porque esté donde esté en la superficie de la Tierra, es decir, sea donde sea el lugar en el que me encuentro, el valor de G será en cada sitio de la Tierra distinto, pero cuando lo estoy haciendo en Madrid, en Santiago
o en Bruselas, el valor de G será distinto, pero será distinto para la masa que está aquí y para la masa que está aquí. Y por lo tanto, esta comparación me puede permitir a mí medir masas, como digo, esté donde esté. Si yo estoy en la Luna, si estoy en la Tierra o esté donde esté y manejo este dispositivo, las masas que yo aquí compare serán también válidas para otra comparación que haga en otro lugar. Naturalmente, porque tengo que viajar desde aquí hasta aquí, llevándome la palanca de brazos iguales y mi caja de, voy a decir de masas, no de pesas, porque realmente lo que llevo es una caja de masas, y luego compararé los pesos en función de que las fuerzas ejercidas sobre cada uno de los brazos de ese dispositivo sean iguales. También, y por enésima vez no nos cansaremos de decir que esa fuerza de interacción es nula cuando la distancia es infinita. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque los alumnos, a veces, en esa idea de incluir en los razonamientos unos malos aprendizajes que hemos tenido, vamos a decir así, en la infancia, pues nos empeñamos en que, pues porque estemos en un sitio que es húmedo, pues el peso es distinto. O en un sitio donde hay poco aire, el peso es distinto. Oiga, la fuerza atractiva depende exclusivamente de la distancia a la que nos encontremos iba a decir de la Tierra, bueno, o del objeto de masa que tenemos bajo nuestros pies. Entonces, por eso, la fuerza atractiva será más pequeña a medida de que nos distanciamos más del objeto que tenemos debajo de nuestros pies, pero será inútil intentar zafarnos de esa fuerza, porque la distancia, salvo que sea infinito, no nos permitirá que la fuerza sea prácticamente despreciable. Estemos donde estemos, vamos a estar sometidos a esa fuerza atractiva. Si estoy a 10 kilómetros, tengo una fuerza atractiva que vale la masa por la masa de la Tierra partido por el cuadrado de la distancia, siendo el cuadrado de la distancia el radio de la Tierra más esos 10 kilómetros. Si estoy a 100, el radio de la Tierra más esos 100 kilómetros. Y si estoy a 5000, el radio de la Tierra más esos 5000 kilómetros. Y en el medio es igual que haya aire, que haya agua, que haya humedad o que no esté tal. Quiere decir que a mí me llevan hasta 5000 metros de altura y la Tierra tirará de mí hasta espachurrarme contra su superficie. Me llevas a 50.000 kilómetros de altura y lo mismo. Y me llevan hasta los confines del universo y yo seré atraído por la Tierra. Si es que no hay otros objetos de mayor masa que desvíen mi caída hacia ellos, pues seré atraído hacia la Tierra y yo terminaré espachurrándome sobre la superficie de la Tierra. ¿Qué puede ocurrir? Que si yo estoy a 5 kilómetros de altura, o a 50, o a 5000, si quiero no caer en la superficie de la Tierra, si quiero que la fuerza de la gravedad de la Tierra, la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre mí, no me obligue a caer, me puedo poner a rotar alrededor de la Tierra con una fuerza centrífuga. Voy a decir centrífuga. O una fuerza centrífuga que compense la fuerza atractiva. Entonces, en esa situación, yo floto, porque la fuerza que ejerce la Tierra sobre mí se compensa con la fuerza centrífuga debido al movimiento de rotación al que yo me acabo de inventar, estoy sometido. De la misma manera que si estoy en el agua, la fuerza de empuje del agua me permite flotar porque compensa la fuerza atractiva de la Tierra. Y el empuje y la fuerza atractiva se compensan y entonces no me hundo en el agua. Pero porque he interpuesto un mecanismo que compensa la fuerza atractiva de la Tierra. En un caso
pues, como acabo de decir, aprovechando el principio de Arquímedes, y en otro caso, aprovechando, pues, me acabo de inventar un movimiento de rotación alrededor del objeto al que estoy yo y por eso no me caigo sobre la Tierra. Por lo tanto, si ustedes ven algo que flota, sospechen que algo lo sostiene. Si es en el agua, el principio de Arquímedes. Y si es en otro sitio, seguro que ese objeto está rotando y compensa con la fuerza, entre comillas, centrífuga, una fuerza atractiva que hace que el cuerpo no caiga. Y ahora vamos a abordar un aspecto importante en la vida diaria, porque nosotros hablamos muy frecuentemente de que nos vamos a pesar, y nos pesamos, y decimos engordé, y realmente lo que estamos es comparando fuerzas, comparando pesos, y llegamos a la conclusión de que nuestra masa corporal aumentó o disminuyó, pues porque ha aumentado o disminuido la fuerza con que la Tierra atrae la masa de la que nosotros hablamos. Cuando nosotros vamos a determinar nuestra masa, lo que hacemos con demasiada frecuencia es colocarnos encima de un dispositivo que se llama una báscula, en la que se produce un acortamiento de un muelle como consecuencia de que sobre nosotros se ejerce una fuerza por parte de la Tierra, y esa fuerza encoge al muelle, y lo encoge proporcionalmente, lo encoge y lo traslada a una escala mediante un sencillo mecanismo. Como ven, es un mecanismo en donde un muelle, al acortarse, mediante un juego de dientes y un hilo, una correa, una cadena, mueve una aguja sobre una escala en donde en lugar de señalarse fuerzas, se señalan masas, porque las masas y las fuerzas son proporcionales, y esa proporcionalidad hace que cuando yo leo masas, realmente lo que está midiendo el dispositivo son fuerzas, pesos. Y esos pesos, esas fuerzas con que tiran de mí para que se acorte el muelle, son diferentes según que tiren más de mí o tiren menos de mí, porque se fijan que aquí no hay, como en el caso anterior, en la balanza de brazos iguales, una igualdad con que tiran del platillo de la derecha con el platillo de la izquierda. Aquí soy yo el único platillo, ¿no lo ven? Tiran mucho de mí, el muelle se encoge mucho. Tiran poco de mí, el muelle se encoge poco. Lo cual quiere decir que estos dispositivos no hacen lo mismo que lo que hacía la balanza, en donde se comparaban dos fuerzas. ¿Se acuerdan? Si las dos fuerzas son iguales, las masas eran iguales, se comparaban las fuerzas ejercidas sobre este brazo y sobre este brazo. Mi báscula de baño, y que se coge un muelle, lo único que hago es acortar un muelle, y se mide una única fuerza. Esa única fuerza hace que, al variar la lectura, como consecuencia de que tiran más o menos de mí, varíe la indicación de la masa. Quiere decir que no puedo andar con este juego de comparar masas con este dispositivo, lo mismo que lo hacía con la balanza de brazos iguales. Y con esto, pues, pretendemos haber dejado claro algunos aspectos que muchas veces enturbian nuestro razonamiento respecto de la ley de gravitación universal, que se extiende hasta el infinito y más allá. Nada más, muchas gracias por su atención.